1973, entre Agustín Tosco y José Ignacio Rucci. Los menciono así para que, como nos están viendo nuestros oyentes, y para los que están escuchando solamente, Gabriel Robito es Agustín Tosco y Pepe Monge es José Ignacio Rucci. Bueno, primero cuenten cómo llega este material a ustedes, por qué les parece, que supongo que les parece que es importante hacer esta obra en este contexto histórico. ¿Quién? ¿Pepe? Manuel González Gil, director y dramaturgo. Yo le tengo una fe ciega. Él me dice, Pepe, hay una obra, y yo ya le digo a dónde voy. Qué bueno. Y me convoca para poder representar a este personaje, Rucci, que me parece muy interesante y con la posibilidad de poder volver a plantearnos a Rucci, ¿no? Creo que como otro personaje más en la historia, como la historia nuestra no está terminada de cerrar, me parece que me gustó y acepté el desafío de poder interpretar este personaje para darle vida nuevamente y para poder comprenderlo. En primer lugar, desde mí, quería saber cómo era Rucci. ¿Vos lo conociste a Rucci? Digo, ya habías nacido cuando Rucci... Soy del 67, sí. Claro, tenés una memoria, aunque sea física, de Rucci. Sí, y tengo esa muerte, tengo ese paraguas, tengo ese bigote y tengo ese peso que él tenía, pero creo que... Esa muerte es, Rucci, para los que nacieron posteriormente, fue asesinado. Sí. Fue asesinado. Y me interesó la posibilidad de reivindicar, creo, la persona de Rucci y poder tenerlo presente en un segmento y no por momentos como todos los tenemos. Me parecía una buena posibilidad de tener el pensamiento de una persona en 1 hora o en 1 hora y 10, lo que duró ese debate. Ese pensamiento, hay que decir, es una desgrabación de ese debate. Exacto. Que tuvo lugar. Exacto. Gabriel. Es una desgrabación que todavía figura el audio, no completo, pero sí por lo menos 45 minutos, casi 1 hora, está en YouTube. Y también hubo una desgrabación que se hizo en su momento y del cual salió un libro, y ese libro pasó a ser material de estudio en diversas universidades como Sociología, que estoy seguro que está, y en Córdoba también está. O sea que es un libro de consulta. A mí me llamó también Manuel y Marcelo Francia, y vos decís, ¿por qué hacerla? Y yo leí el libro y me puse a llorar. Te digo de verdad, se me cayeron las lágrimas cuando empecé a leer. Primero porque yo también soy de esa época, me acuerdo perfecto porque tenía 13 años cuando fue este debate, o sea, y yo conocía a Rucci, a Tosco no lo conocía obviamente. Era cordobés, Tosco vivía en Córdoba, claro, y llegaba a Buenos Aires cada tanto. Y tenía yo 13 años, o sea que, claro. Pero Rucci en mi casa, todos peronistas, tremendo, Rucci era casi un pariente, digamos, o sea, y me acuerdo de haber visto en la casa de mi abuelo, junto con mi abuelo, él estaba mirando el debate y yo estaba atrás, me acuerdo, tengo la imagen de la mesa, todo. O sea, el programa se llamaba Las Dos Campanas, creo. Exacto. Y en ese debate histórico, que fue creo que el que mayor rating tuvo históricamente, sí, de ese ciclo... y de muchos ciclos, porque él tuvo como un 46%, entonces habría que empezar a mirar hoy quién le ganó. No, bueno, son esos ratings increíbles, pero lo que se debatían eran 2 modelos casi de país, 2 modelos sindicales, y no sé si decir 2 modelos, pero al menos el rol que tenían que tener los trabajadores precisamente en la sociedad. En lo personal creo que ambos querían lo mismo, que era la unidad de los trabajadores. La forma de acceder o de llevar a cabo ese nuevo proceso, que en aquel entonces todavía estaba todo muy nuevo, porque no nos olvidemos que lo que había era un gobierno de facto. O sea que todo era posible, todas las propuestas eran posibles, cada uno de ellos tenían 2 miradas muy diferentes, y esas miradas no solo eran una mirada intelectual o de ideas, sino que después la refrendaban con sus acciones y con sus actos cotidianos. Sí,
yo digo, los dos querían lo mismo, pero había diferencias en cuanto al tipo de país y también modelo sindical, porque Agustín Tosco está claro que era un hombre de izquierda. Sí, era marxista, sí, un marxista independiente. Pero quiero decir que fíjate cómo era el momento. Se buscaba esa unidad porque él también era pluripartidista. Él se unifica en Córdoba con un sector del peronismo que era disidente de las posturas de la otra parte que era la de Rucci. Entonces quiero decir que lo interesante del momento histórico es que estaba todo nuevo. Hoy en día con el diario de hoy, claro, cambia la mirada. Sí. Dos planos creo que son, horizontalidad y verticalidad. Yo creo que eran esas ideas, ¿no? Sí. Un poco más gráficas, estos dos personajes, con un punto en el medio, la unidad nacional, que creo que era la que ellos dos tenían. Pero creo que a su vez también en el debate lo que se conforma es una sola cabeza, es un solo cerebro, y esos dos hemisferios que creo que eran ellos dos. Desde mi punto de vista, la riqueza que tiene la obra es que se debatían ideas. Sí. No había chicanas en realidad, más allá que uno puede decir, bueno, ahí hay una chicana. No había dos miradas, dos proyectos, dos discusiones de una enorme profundidad, cosa que uno ahora no la ve demasiado, me parece. No, yo creo que el debate no solo plantea dos ideas políticas, sino también el periodismo. Yo creo que el periodismo también se cuestiona, porque no es el periodismo del 73 el que tenemos hoy, al que proponían también este tipo de debate. Recordemos quiénes son los moderadores. Conti y Sofovich. Conti, denunciado hombre que trabajaba, después se supo, para los grupos de tarea de la AAA. Y Gerardo Sofovich, bueno. Lo conocemos todos. Lo conocemos todos, ¿no? Eran los que... Bueno, creo que él también, no sé, desconozco si es así lo de Conti o no, pero sí está casado con la hija de López Rega. Bueno, y hay, denuncias sobre su accionar. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de esta obra que nos interpela a los trabajadores, al movimiento obrero, a las dirigencias sindicales, y cómo trabajó cada uno de ustedes este personaje, ¿sí? Seguimos hablando con nuestros invitados de hoy, Pepe Monge, Gabriel Robito, sobre la obra que están realizando en el Multitabaris. En el Multitabaris. Multitabaris, sí. Vamos a decirlo, ¿van qué días? De miércoles a domingos, miércoles, jueves, viernes a las 20, sábado 19:30, 21:30. Dos funciones y vinieron, sí. ¿No? Y chicos, ¿cómo les agradezco? Queremos. Y mañana, domingo 19:30 también. Bueno, mucha fe. Yo digo, además están auspiciados, podemos decir así, por Unión Obrera Metalúrgica, por la bancaria, por Norberto Di Próspero, secretario general de la APL, por la UOCRA Cultura, Tsatsai, digo, mucho apoyo. El sindicalismo se ve que se ha movilizado con esta obra porque habla precisamente y digo, salen quizás bien parados los dos, pero insisto, eran dos modelos. Sí, son dos modelos distintos que hoy persisten igual. Hoy persisten, claro. Sí, unos más combativos y otros menos combativos. Más verticales, como decía acá el compañero. Un Rucci defendiendo la organización, desde la organización y desde la cabeza hacia las bases, y un Agustín Tosco discutiendo y defendiendo desde abajo hacia arriba. Eso se sigue discutiendo al día de hoy. Pero si en la misma Constitución todavía sigue diciendo que se supone que estamos en democracia y dice el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. ¿No es lo mismo? Sí. ¿Que la organización viene de arriba para abajo? ¿En qué momento la democracia pasó a hacer eso? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Digo, por eso digo, sigue vigente y lo dejo ahí. Yo tampoco tengo la respuesta, pero me parece sí importante que de alguna manera rescatar un hito como este, donde, como vos decías, se discutían realmente ideas y modelos claros, diciendo, mira, no prometiendo algo que es una mentira, que sé que es una mentira para después robarte, sino diciendo lo que pienso para que vos puedas tomar tu dimensión.
tomar ese hito hace 52 años y seguimos es discutiendo fundamental. lo mismo. Claro, pero es peor, porque pasaron 52 años. Sí. En ese entonces, por eso te decía antes, tenía una razón esa discusión, que tenía una razón política, social de ese momento. Pero ¿por qué hoy estamos varados? Entonces me parece que está bueno ir a verla ahora para que cada quien saque sus conclusiones. Acá no queremos decir si quién ganó o quién no ganó. Pero Y era, bueno. y era una dirigencia diferente, sí, Pepe. No, que más allá del debate histórico y político, yo encaré como actor, digamos, yo necesitaba ver a un personaje, más allá de que sea un documento teatral. Así, lo mismo que me sucedió con La Noche de los Lápices. Yo tuve que encarar a ese personaje, Panchito López Montaner, desde el actor y tuve que ingresar a José Ignacio Rucci desde el actor. Y a partir de ahí, con las herramientas que uno tiene el actor, tratar de presentar a un personaje. Pero no nos olvidemos de que es una obra de teatro, tiene una dramaturgia, tiene un contexto teatral. Está bien que lo digas, porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el personaje, pero si no lo abordás como actor, nunca lo podrías representar, porque te tenés que despojar de los prejuicios, de lo que pensás de él para poder hacerlo. Yo viendo siempre, yo le digo a mi Tosco, la cabeza de Tosco intelectualmente me fascinaba, me fascina, pero Rucci tiene una convicción y una sangre que fue desde el lugar, digamos, donde lo tuve que interpretar y desde donde lo comprendo y desde donde lo defiendo, y hoy lo defiendo a José Ignacio Rucci. Me parece que eso también, no nos olvidemos de que la gente va a ver una obra de teatro, no es que va a ver un copiar-pegar de lo que fue. Tiene toda una estructura, hay unos personajes que además de acompañarnos en los auspicios, tenemos un elenco muy fuerte y a la par, es una obra coral, es una obra que tenemos a Miguel Cores, a Sebastián Dartallet, a José Lobella y a Quique Dumont. Conformamos una orquesta que es fascinante, más la estructura que nos da Manuel. Entonces, se puede ver como un debate político, pero también se puede ver como una obra de teatro, que lo es, en definitiva. Con dos personajes, con dos cabezas, en un hemisferio en el cual el espectador pasa en el tiempo a ser ese espectador que fuimos todos en ese debate o en el aquí y ahora, que me parece que es lo que sucede. Sí, hay que decir que quienes hacen de camarógrafos son de alguna manera los relatores de lo que pasaba en ese momento, sitúan la acción en esa Argentina de ese momento, porque, insisto, hay mucha gente que no ni leyó, ni nació, ni había nacido, entonces necesita situar ese debate en ese momento también. Exacto, son ellos dos como dos cameraman que estuvieron y que están hoy contando también con su mirada, que a mí me da la sensación que es la mirada del pueblo, la de los cameraman, ¿no? Son los que miran, mientras los poderes están ahí. Sí. Entonces se dan vuelta y hoy, como si alguien que estuvo en aquel entonces puede venir y decir, yo estuve ahí y ahora te estoy contando esto. Sin olvidarnos que se estrenó en un miércoles esquivando autos prendidos fuego, ¿no? O sea, con una plaza... Claro, el 14, con una el 12 de marzo. Con una plaza también reclamando y una historia casi en el mismo punto. Entonces, es muy viva, me parece, la obra. Hacía mucho que yo no representaba a un personaje tan a corazón abierto. Porque de pronto, digamos, este es un personaje histórico que existió. ¿Cómo compusiste? ¿Miraste videos de Rucci? La burocracia, además era la burocracia sindical, representaba la burocracia sindical cuando decimos las estructuras sindicales. Sí, te vuelvo a repetir, yo lo encaré desde el actor y desde una dramaturgia, o sea, como una obra teatral. Yo entendía que este personaje, desde lo visual, tenía que pasar este primer abracadabra, este primer contacto y esta primer comunicación con la gente, y a partir de ahí, si ya conectaba con lo que yo quería conseguir,
ya podía interactuar con el espectador, porque obviamente el espectador tiene que poner su juego, porque si no dicen, es Pepe detrás de un bigote, y Sí, claro. entonces entran en el juego, y eso es lo bello que también tiene el espectador. Sabía que Rucci tenía un peso, que era flaco, y que tenía un bigote, tenía ese bigote. Morocho, bueno, eso lo tuve que componer, y tenía 3 meses para bajar 12 kilos, que yo quería... bajaste 12 kilos. Sí, claro. Sí. Tenía que pesar 70 kilos para hacerlo a Rucci. Así que con una nutricionista y con los tiempos de los productores que le pedía, esperen, pues ya queríamos hacer las fotos. Y yo, aguanten a que yo esté flaco, porque sabía que esa foto iba a ser iba a ser el llamado. Sí. Teníamos que ir a buscar esa Claro. imagen. Sí. Que además es un fotón. Y ahí estamos, así que conseguí el bigote y conseguí el peso, por suerte, que ahora hay que seguir manteniéndolo, porque perdemos 1 litro. ¿Por los actores, función? Por función, sí, claro. Y Pierde el actor. parece que no, pero sí. Sí, el actor pierde 1 litro, por suerte. Se recupera enseguida. Pero... Digo, y Agustín Tosco, Gabriel Robito, que Tosco tenía pelo, Todo, y yo lo no. pueden ver aquí, también tuviste que me componer. lo quise dejar crecer, pero no me dio. Tuviste que ¿cómo compusiste ese personaje que era la antítesis de la burocracia sindical? Bueno, primero que investigando un poco, pero también pensaba como él, de decir que había que tener en el registro gestos, pequeñas cosas, modismos, formas de hablar, alguna cosita que fuera la primera presentación. Obviamente la peluca es parte de todo esto, ¿no? De este armado, de que los convierte en personajes, porque son personajes de la historia, pero son personas. Y eso a mí me produjo como un desafío, porque en general haces personajes. Claro, por eso. Estás como más libre en ese sentido, digo. Claro, sin copiarlos, pero claro, tratando de tener las el alma, características. el espíritu, la retórica. Claro, las pequeñas cosas, la manera de hablar, el tono de voz, porque este es mi tono de voz, pero ahí estoy hablando en un tono de voz más grave, porque él tenía una voz más grave, entonces tenés que encontrar dentro de todo eso esa verdad también, ¿no? Porque si no termina siendo como algo, un trazo grueso de un personaje, y no es el caso, tienen que estar vivos como bien estaba diciendo. Agudo el de Rucci, modulaba de una forma muy, muy especial. Pero estos dos personajes todo el tiempo te ponen en contexto los presentadores y dicen, bueno, ahora va a venir Rucci, ahora va a venir Tosco, ahora va a venir Rucci, ahora va a venir Tosco, este es el debate, y bueno, cuando comienza el avío una vez, ya están instalados los personajes, entonces eso por suerte podemos entrar en juego inmediatamente y después ya se va a escuchar y a ver esas ideas. Y además, perdóname, Pepe, lo que tiene de interesante la obra es que te pone en contexto de una Argentina que era muy diferente a la Argentina que tenemos hoy. Totalmente. Y uno piensa, bueno, de ahí venimos, estamos acá porque de ahí venimos. Esos debates que no quedaron saldados en última instancia, que se siguen debatiendo al día de hoy. Y se actuaba, yo creo, también de otra manera. A mí me volvió a poner en otro espacio como actor. Me obligó a tener mucho más, a pisar mucho más tierra con los personajes. Yo creo que estábamos, creo, y hablo por mí, muy en la burocracia sindical, actuando. Estos personajes requieren una carne, requieren una sangre, un ritmo cardíaco, que hacía mucho que no encaraba un personaje desde ese lugar, y mirá que pensaba que los había encarado desde ese lugar. Este personaje requiere, estos personajes y esta historia y ese 73 son nuestros viejos, son cuando escuchaban La Fusa y se quedaban hasta las 5 de la mañana con nuestros tíos solucionando el país y nosotros quedábamos dormidos en los livings de distintas casas y de repente se cerró todo. Y la gente lo ves, la gente está emocionada y cuando nosotros terminamos la obra,
subimos a los camarines y quedamos muy emocionados. Y hace mucho que no me pasa a mí, que desde los 6 años que estoy actuando y juego arriba del escenario, lo que nos está sucediendo a nosotros con esta obra que nos obliga y nos pone en un lugar muy bello. La verdad estamos vivos. Sí, no te deja indiferente, te atraviesa totalmente. Es una época que además, como dice él, nos quedamos dormidos, vivimos, pero además, en mi caso también, cuando se habla de las 3A, se habla de las persecuciones, mi familia la sufrió. Además, entonces sé de qué se está hablando, yo me acuerdo. Claro. Perfectamente. Se defendían las ideas con la vida, ¿no? Tiene una vigencia, una actualidad tremenda. Necesaria. Sí, por eso nos parece. Y bueno, y esta pasión que nos produce hacerlo es la que esperamos que apasione a la gente que viene a verlo, ¿no? Bueno, seguimos un poquito más. Gabriel Robito, Pepe Monge, hablando del debate que va en el Multitavaris, que bueno, entren a la cartelera, los buscan allí, con esta obra que entusiasma. Bueno, habló Rucci. Tosco también es un personaje, decíamos que vos lo interpretaste, pero contaba fuera del aire la dignidad de Tosco. Total, la entereza, la dignidad y... Que te obliga a vos cuando me dan y digo, ¿y cómo se hace la dignidad? Porque en realidad estamos muy acostumbrados a sacarle jugo a personajes indignos. O sea, es mucho más común, viste que los malos gustan siempre, los malvados, son atractivos como personajes, con la connotación extra de que estos no son personajes, pero también son personas. Históricos, claro, son personajes históricos que vivieron, existieron. Yo los veo, le guste a quien le guste, como los próceres modernos, digamos, en la correlativa. Y creo que por eso estamos volviendo a ese momento, porque de alguna manera, equivocados o no, estaban en un lugar que era correcto para ellos y estaban haciendo lo que tenían que hacer en su momento histórico. Esa es la referencia. Entonces lo que a mí me desafió más es esa dignidad. ¿Cómo es? Porque no hay imágenes del debate. Yo sí hay imágenes de Tosco, pero siempre es Tosco hablando con un periodista, entonces claro, yo saqué mucho de ahí, pero del debate no hay imágenes, entonces no sabemos, que eso es parte de la ficción que tratamos de representar. ¿Qué pasó realmente con lo gestual y lo físico dentro de ese debate? Es interesante lo que decían. Agustín Tosco, dirigente de izquierda, de Luz y Fuerza, cordobés, había participado del Cordobazo, fue uno de los promotores del Cordobazo, que hace templar a la dictadura de Onganía y después empieza a resquebrajarse y no le queda finalmente después a Lanuse más remedio que convocar a elecciones con Perón todavía proscripto, pero de esa Argentina veníamos, ese debate se produce totalmente allí en ese momento. Y Pepe dice, y Rucci sí, Rucci era visto como la burocracia sindical, así que digamos, con menos simpatía quizás mirado por el público, por la gente, ¿no? Eso también te tenés que poner encima un personaje no tan querido. Sí, y es interesante. Siempre me pasó esas cosas, por ser morocho, tal vez te daban en este país ese tipo de personajes, pero me gusta, lo entiendo, lo comprendí. Fueron muchos puntos en los cuales creo que no lo cuestiono. Primero, cómo hablan sus hijos de él y cómo él pedía que lo acompañen sus hijos, ¿no? Él, el día que él matan a su guardaespaldas, estaba con su hijo ahí, o sea, y habla de una pasión, y él lo ves fumándose la vida y jugándose por sus ideas, que yo decía, acá hay virtudes. Aquí había convicciones. Acá hay convicciones. Detrás de esos bigotes también yo lo veía a mi viejo, que también estaba ahí en su SUPE, el Sindicato Unido de Petroleros del Estado, te vuelvo a decir, en esa época de la FUSA, y que de repente se cerraron los postigos de un momento a otro, y tener la posibilidad de en los tiempos en los que estamos, que se limita tanto los espacios expresivos y de poesía, y para poder decir, Rucci y Tosco en la calle Corrientes son recontra revolucionarios. Claro, bueno, así se sienten. Rottenberg es de avanzada.
¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa? ¿Cuántos dirigentes fueron dirigentes sindicales a verlos? Un montón, sí, Abal Medina, o sea, muchos políticos, y creo que van a empezar a venir. Bueno, también, la gente sí. de la UOM, la gente de ATE, porque no fueron 3, fueron muchos. Muchos. El Pollo Sobrero también estuvo, o sea, van constantemente, va gente de la política y del sindicalismo. Y creo que en eso también logramos la unidad de los trabajadores, porque salen todos emocionados igual. Vienen muchos políticos, muchos periodistas, chicos jóvenes, Sí. y compañeros actores. Compañeros actores que te agradecen y que vos los ves y decís, sí, dale, volvimos otra vez, gracias a Dios, y vuelvo a decirlo, hablo por mí. Tengo la posibilidad de plantearme y de plantarme en el escenario nuevamente conectado, haciendo transfusión directamente con el escenario. Es una pasión que no se da muy seguido. No se da muy seguido. Qué bueno. Sí. Y a mí me encanta esta cosa del arte en general, y en particular el teatro lo hace como algo vivo ahí, de ser historia viva. Me gusta, me parece que es importante, porque siempre se está diciendo, no, tienen que hacer entretenimiento, no se metan en política, como si eso fuera posible, que es imposible ya de por sí. Y me gusta que tenga esa carga, y me gusta que esté vigente, que el arte, así como el historiador Sí. investiga y va para atrás, el arte también va tratando de representar a la medida que va sucediendo la historia viva. Bueno, y eso me gusta mucho. Volvemos otra vez al teatro de ideas. Exacto. En todo caso, de esto se trata, además de entretenimiento. Si lo querés ver como un entretenimiento, también lo podés ver como un entretenimiento, pero en realidad lo que se dice en esta obra casi documental tiene que ver mucho con las ideas, con debates que hoy que no están saldados, con debates que siguen estando abiertos. La fiesta y la ceremonia se produce con Claro. el espectador y nosotros también, que somos instrumentos. Se conforma la fiesta, y yo creo que el debate comienza, como todo viaje, al regreso. Cuando yo acompaño a los que ese día o invitados o vinieron a ver la obra, empiezan a hablar y no, bueno, en este momento se nos cuestiona dónde estamos parados y cómo estamos parados. Nos dimos cuenta, yo, y vuelvo a repetir, y perdón que hable de uno, pero ¿dónde estaba parado? Y yo creía que era de los actores comprometidos y vivos, poniéndole carne a cada uno de los personajes. Y no es así. Soy parte, gracias a Manuel y a la posibilidad que tengo hoy de participar de un espectáculo coral, incluido el espectador. Es un espectáculo que interpela, eso no cabe ninguna duda. Y yo no separaría si tiene que ser entretenimiento o teatro. No, me de parece ideas. que lo que nos han querido sacar es una parte de lo que está. Me parece que todo está bien y que todo funciona y que debe coexistir. Pero a mí me da mucho placer particularmente poder decir algo con lo cual empatizo totalmente, creo, y que he tratado también de llevar a mi vida, muchas veces no lográndolo, pero llevarlo adelante. Entonces tener esa posibilidad de poder decirlo, y hoy si alguien se sienta ahí y sale con un pensamiento propio, no el mío, sino sí, propio, pero motivado, como dice el que sale en el entusiasmo que hay cuando sale la gente de la sala, y para mí es algo cumplido, ¿viste? Es un sueño cumplido. Tanto Rucci como Tosco mueren muy jóvenes. Rucci asesinado, Tosco por un cáncer. Perseguido, y como no puede atenderse, termina muriendo. También casi condenado a muerte, casi asesinado, sí, porque asesinado, no puede acceder a los tratamientos porque Exacto. figura en una lista de la AAA que amenaza su vida junto a muchos otros dirigentes. Se mueren pobres, además. Esto hay que decirlo también. Esto también ha cambiado, y mucho. Mueren defendiendo sus ideas. Sí. Arriba y abajo del escenario, me parece. Eso también. Habla de esa cercanía y de esa veracidad, ¿no? Escuchaba un programa de radio no sé quién era el dirigente, un dirigente en Córdoba que hablaba, cuando fuimos al velatorio de Atilio, por Atilio López, Sí. Lo velaron en la casa, dice, otro Sí. líder inmenso, ¿no? De Córdoba, y de Cordobazo, y del peronismo. El piso era de tierra. Ya está. Ya está.
es demoledor. Así es. Bueno, hay que ver el debate, les va a resonar. Los que no hayan vivido esa parte de la historia van quizás a entender un poco más de dónde venimos. La sociedad además ha cambiado enormemente. En ese momento teníamos a muchos trabajadores y trabajadoras sindicalizados. Hoy hay mucho cuentapropismo, hay mucho trabajo no registrado, mucho trabajo. Entonces también la realidad de las organizaciones sindicales se ha modificado, de los dirigentes también se ha modificado, pero esta obra sirve para repasar nuestra historia, para saber por qué estamos donde estamos hoy, cómo estamos, y también para repensar qué tipo de rol tienen que jugar los trabajadores en la construcción de un modelo de país. Vos sabés que yo, algo que me da que pensar este famoso debate, si la hago cortita, es que creo que dejaron que este debate suceda para que se rompa la unión de los trabajadores en aquel entonces, que se haya una escisión, o sea, que sea la intencionalidad de la NUCE, quizás para meter a su pollo a Ezequiel Martínez, ¿viste? Que gane o alguna cosa así, y no lo lograron, entonces los tuvieron que matar. Bueno, a los dos, a vos, agradecidísimos todo el equipo que hayan venido. Porque viste la obra. Gracias. Bueno, Y sos de las que va al teatro, te agradezco. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, compañeros, compañeras, nos estamos reencontrando el sábado próximo. Buena semana por